porque en Ecuador las investigaciones de la policía por el asesinato del futbolista Mario Pineda. Hay silencios que no protegen, delatan. Y el de la madre de Mario Pineda es uno de ellos. Durante días guardó silencio, no por respeto ni por miedo, sino porque hay verdades que, una vez dichas, ya no pueden esconderse. Hoy ese silencio se rompe, y lo que empieza a salir a la luz no encaja con la versión que muchos creían conocer. Porque cuando una madre decide hablar, no lo hace por atención, lo hace porque el peso de la verdad se vuelve insoportable. Y lo que ella insinúa cambia por completo la historia. Ahora dime, ¿crees que una madre puede equivocarse cuando siente que algo no encaja, o crees que su intuición ve lo que otros prefieren ignorar? Si quieres seguir descubriendo lo que nadie se atreve a decir, suscríbete al canal y acompáñanos, porque esta historia aún no ha terminado. Desde el primer momento, la pérdida la dejó devastada. No solo perdió a su hijo, perdió su mundo entero. Desde aquel día, su vida quedó suspendida en una especie de pausa interminable. No volvió a dormir igual, no volvió a respirar igual, no volvió a mirar el mundo con los mismos ojos. Quienes la han visto de cerca aseguran que vive atrapada entre el pasado y el miedo, reviviendo una y otra vez el instante en que recibió la noticia que partió su vida en dos. Pero el dolor no fue lo único que llegó con la muerte de Mario. También llegaron las preguntas. Preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Porque con el paso de los días comenzaron a surgir detalles inquietantes, versiones contradictorias, silencios incómodos y miradas que evitaban sostenerse demasiado tiempo. Y mientras todos intentaban seguir con sus vidas, ella comenzó a sentir que algo no encajaba. Según personas cercanas, la madre de Mario empezó a revivir conversaciones pasadas con una claridad que antes no tenía. Frases dichas casi al pasar, miradas que en su momento no parecieron importantes, silencios incómodos que ahora adquirían un peso distinto. Recordaba discusiones que había minimizado, cambios de humor que había atribuido al estrés, actitudes que entonces parecían normales y que hoy se le revelaban como señales ignoradas. Todo comenzó a encajar lentamente, como piezas sueltas de un rompecabezas que ella nunca quiso armar, pero que ahora se imponía ante sus ojos con una crudeza insoportable. El dolor no llegó solo. Se mezcló con una rabia profunda, silenciosa, contenida durante demasiado tiempo. Una rabia que no encontraba salida porque no sabía contra quién dirigirla. Y junto a ella apareció la culpa, una culpa pesada, asfixiante. Culpa por no haber visto antes lo que ahora parecía evidente. Culpa por no haber preguntado más, por no haber insistido, por no haber protegido a su hijo de un destino que, con el paso de los días, dejó de parecer una tragedia imprevisible para convertirse en algo anunciado. Casi inevitable. Una sensación amarga la perseguía, la idea de que, quizás, las señales siempre estuvieron ahí, y ella no quiso verlas. Y entonces surgió la figura que desató la tormenta, la mujer que estaba con Mario. Aquella a la que muchos llaman pareja, otros amante, otros simplemente la otra. La madre nunca la nombra con cariño. Tampoco la ataca directamente. Pero su silencio, su forma de evitar pronunciar su nombre, dice más que cualquier acusación abierta. Ese silencio fue suficiente para que las redes estallaran. Comentarios, teorías, juicios implacables. Algunos la acusaron de encubrir. Otros de proteger a quien no debía. Otros, de traicionar la memoria de su propio hijo. Pero nadie parecía preguntarse qué estaba sintiendo realmente una madre que acababa de perderlo todo. Mientras tanto, comenzaron las llamadas. Mensajes sin remitente. Advertencias veladas. Frases sueltas que parecían querer decir mucho sin decir nada. No sigas preguntando. No remuevas el pasado. Hay cosas que es mejor dejar así. Cada palabra aumentaba la sensación de que algo más grande se escondía detrás de la tragedia. La madre empezó a vivir con miedo. Un miedo que no siempre tenía forma, pero que estaba presente en cada gesto, en cada silencio, en cada respiración contenida. Miedo a hablar, miedo a callar, miedo incluso a pensar demasiado.
miedo a quedarse sola con sus propios pensamientos. Según personas cercanas, sus noches se volvieron largas y fragmentadas. Dormía poco, se despertaba sobresaltada, empapada en sudor, con la sensación de que alguien la observaba o de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. A veces decía escuchar la voz de su hijo llamándola, otras veces se quedaba sentada en la oscuridad, inmóvil, mirando un punto fijo como si su mente estuviera atrapada en un recuerdo del que no podía escapar. Comenzó a revivir escenas del pasado con una claridad inquietante. Momentos que antes parecían triviales regresaban ahora cargados de significado. Conversaciones que había olvidado, silencios que no había querido interpretar, gestos que en su momento parecieron inofensivos y que ahora se le revelaban como señales de alerta. Cada recuerdo se transformaba en una pregunta sin respuesta, en una sospecha que se abría paso lentamente, erosionando la tranquilidad que alguna vez conoció. El miedo no venía solo. Se mezclaba con una angustia profunda, con una sensación constante de peligro. A ratos sentía que alguien la observaba, que sus palabras podían ser escuchadas incluso cuando estaba sola. Por eso empezó a medir cada frase, a callar más de lo que hablaba, a elegir cuidadosamente con quién se desahogaba. Vivía con la sensación de que decir demasiado podía tener consecuencias, de que ciertas verdades no estaban hechas para ser pronunciadas en voz alta. Fue en medio de ese estado de fragilidad cuando, durante una conversación privada, dejó escapar una frase que heló la sangre de quienes la oyeron. No fue un grito ni una acusación directa. Fue un susurro cargado de miedo y certeza al mismo tiempo, no fue un simple crimen, hubo algo más. Lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismo, pero con una convicción que estremeció a quienes estaban presentes. Porque no sonó como una sospecha, sino como una conclusión a la que había llegado tras muchas noches sin dormir. No dio nombres. No señaló culpables. No ofreció pruebas. Pero su mirada decía más que cualquier palabra. Una mirada cansada, quebrada, como si llevara dentro un secreto demasiado pesado. Desde ese momento, su forma de hablar cambió. Empezó a expresarse en fragmentos, en frases incompletas, en comentarios que parecían dejar algo a medias. Como si tuviera miedo de decir demasiado, o como si supiera que poner ciertas ideas en palabras podía tener consecuencias irreversibles. A veces parecía debatirse entre el deseo de contar todo y el terror de hacerlo. Había momentos en los que se quedaba en silencio repentino, como si recordara algo que prefería no pronunciar. Otras veces, desviaba la conversación, cambiaba de tema, evitaba miradas. No era confusión, era autocensura. Era la lucha interna entre la necesidad de hablar y el instinto de protegerse. Quienes la rodeaban empezaron a notar que ya no era la misma. Se mostraba más retraída, más desconfiada. Cada ruido la sobresaltaba. Cada llamada inesperada la ponía en alerta. Vivía con la sensación constante de que algo podía suceder en cualquier momento. Y aunque nadie podía afirmarlo con certeza, todos percibían que su miedo no era infundado. Porque cuando una madre llega al punto de callar por miedo, no es por debilidad ni por resignación. Es porque ha visto, escuchado o comprendido algo que la ha marcado de una forma irreversible. Algo que no se puede olvidar, aunque se intente. Algo que no se puede decir sin consecuencias. En su caso, el silencio no fue una elección cómoda, sino una forma de supervivencia. Callar se convirtió en la única manera de seguir respirando sin desmoronarse por completo. Con el paso de los días, ese silencio empezó a adquirir un peso distinto. Ya no era solo dolor, era una carga consciente. La certeza de que detrás de lo ocurrido había piezas que no encajaban, detalles que nadie parecía querer mirar de frente. Cada recuerdo volvía con una nitidez inquietante, palabras dichas a medias, advertencias disfrazadas de consejos, miradas que en su momento no supo interpretar y que ahora cobraban un sentido perturbador. Todo parecía conducir a la misma conclusión: lo sucedido no fue un hecho aislado ni producto del azar. Mientras el mundo exterior seguía adelante, ella se hundía en una lucha interna constante.
Por un lado, el impulso de hablar, de gritar lo que sentía, de romper el silencio que la asfixiaba. Por otro, el temor profundo de las consecuencias. Porque no se trataba solo de exponerse, sino de entender que al hablar podía remover fuerzas que no estaba segura de poder enfrentar. La duda la carcomía, decir la verdad serviría para algo, o solo traería más dolor. En medio de esa tensión, empezó a notar pequeños cambios a su alrededor. Comentarios que se interrumpían al verla llegar. Miradas esquivas. Conversaciones que se apagaban cuando entraba en una habitación. Nada explícito, nada que pudiera señalar con certeza, pero suficiente para despertar una sensación constante de vigilancia. Como si su sola presencia incomodara. Como si su silencio fuera observado con atención. Fue entonces cuando comprendió que el miedo no venía solo de lo que había pasado, sino de lo que podía salir a la luz. Porque había personas a las que no les convenía que ella hablara. Personas que parecían más tranquilas mientras todo permaneciera enterrado bajo versiones oficiales, comunicados fríos y explicaciones incompletas. Y esa certeza la estremeció más que cualquier amenaza directa. A partir de ese momento, comenzó a medir cada palabra. A pensar 2 veces antes de responder. A elegir con cuidado qué decir y qué guardar para sí. No porque quisiera mentir, sino porque entendió que la verdad, en determinadas circunstancias, puede ser peligrosa. Especialmente cuando pone en riesgo a quienes ya están vulnerables. La presión se volvió insoportable. Los medios exigían respuestas, las redes construían teorías, el entorno opinaba sin conocer el dolor real que se escondía detrás de cada silencio. Y ella, en medio de todo, se iba quebrando poco a poco. No solo por la pérdida de su hijo, sino por la sensación de estar atrapada en una historia que otros narraban por ella. En la intimidad, llegó a reconocer algo que jamás se atrevió a decir en público, sentía que alguien sabía más de lo que aparentaba. Que había verdades fragmentadas, repartidas entre personas que preferían callar. Que el silencio no era casual, sino conveniente. Y esa sospecha, silenciosa pero persistente, se convirtió en una carga constante. A veces se preguntaba si algún día todo saldría a la luz. Si la verdad, por más incómoda que fuera, terminaría abriéndose paso. O si quedaría sepultada bajo el peso del tiempo, del miedo y de la indiferencia. Lo único que sabía con certeza era que, desde aquel día, nada volvió a ser igual. Y que su silencio no era señal de olvido, sino de resistencia. Porque hay silencios que no protegen, que no curan, que no alivian. Silencios que no nacen de la paz, sino del miedo. Silencios que existen únicamente para ganar tiempo, para sobrevivir un día más sin derrumbarse. El suyo era uno de esos silencios. Un silencio pesado, denso, que se instaló en su vida como una sombra constante. No era una elección, era una forma de defensa. Callar se convirtió en la única manera de seguir respirando sin quebrarse por completo. Con el paso del tiempo, comenzó a comprender que ese silencio no la estaba salvando, sino consumiendo lentamente. Cada día despertaba con la sensación de cargar un peso invisible, algo que no podía nombrar pero que la acompañaba a todas partes. Las preguntas sin respuesta se acumulaban en su mente, chocando unas con otras, impidiéndole descansar. ¿Por qué ocurrió todo de esa manera? ¿Quién sabía más de lo que decía? ¿Qué piezas del rompecabezas seguían ocultas a propósito? A medida que los días avanzaban, la idea de que la verdad jamás saldría a la luz empezó a tomar forma. No porque no existiera, sino porque había demasiados intereses, demasiados silencios convenientes, demasiadas voces dispuestas a mirar hacia otro lado. Esa posibilidad la desgarraba por dentro. No era solo la pérdida de su hijo lo que la atormentaba, sino la sospecha de que su historia quedaría incompleta, deformada, reducida a versiones cómodas para otros. Y, sin embargo, incluso en medio de esa desesperanza, algo dentro de ella se resistía a rendirse. Una fuerza silenciosa, casi instintiva, que se negaba a aceptar que todo terminara así. No era rabia,
ni sed de venganza. Era la necesidad profunda de que la verdad existiera, aunque nunca llegara a ser pronunciada en voz alta. Porque para ella, saber que la verdad estaba ahí, aunque nadie la escuchara, era la única forma de no perderlo todo. A veces se preguntaba si el mundo estaba preparado para escuchar lo que ella intuía. Si la gente realmente quería saber lo que había detrás de los silencios, o si prefería seguir consumiendo versiones más cómodas, más digeribles. Pensaba en cómo el ruido exterior podía ahogar las voces más importantes y en cómo el dolor auténtico rara vez encuentra espacio en medio del espectáculo. En sus momentos de mayor lucidez, entendía que su historia no era solo personal. Que representaba algo más grande, la experiencia de tantas personas que cargan verdades que nadie quiere oír. Que viven atrapadas entre el miedo y la necesidad de hablar, entre la lealtad al recuerdo y el instinto de supervivencia. Y esa comprensión, lejos de aliviarla, la hacía sentir aún más sola. Aún así, seguía adelante. No por fortaleza, sino por inercia. Porque detenerse significaría hundirse por completo. Cada día era un ejercicio de resistencia silenciosa. Cada gesto, una forma de decir sigo aquí, aunque por dentro todo pareciera desmoronarse. Había aprendido a convivir con la ausencia, con la duda, con la sospecha constante de que la verdad estaba cerca, pero no al alcance. Con el tiempo, entendió que tal vez nunca llegaría el momento de una revelación pública, de una confesión clara o de una justicia visible. Tal vez el desenlace no sería un titular ni una sentencia. Tal vez la verdad permanecería fragmentada, dispersa entre recuerdos, intuiciones y silencios compartidos. Y aún así, decidió seguir adelante, sosteniendo esa verdad como una llama pequeña pero persistente. Porque incluso en medio del silencio más pesado, había algo que no podían arrebatarle, la certeza íntima de que su dolor tenía un origen, que su intuición no era un error, y que aunque el mundo nunca llegara a escucharla, ella sabía, en lo más profundo, que nada de aquello había sido en vano. Y mientras esa convicción siguiera viva, la historia, de algún modo, aún no había terminado. Hoy vive entre el dolor y la sospecha, entre el recuerdo constante de su hijo y la sensación inquietante de que alguien, en algún lugar, sabe exactamente qué ocurrió aquella noche. No necesita decirlo en voz alta, porque su mirada lo revela todo, una mezcla de miedo, cansancio y una verdad que pesa demasiado. Ella sabe que algo no encaja, que hay piezas que no fueron colocadas al azar, que hay silencios que no son casuales. Y aunque no lo diga abiertamente, su actitud lo grita, esta historia aún no ha terminado. Porque cuando una madre empieza a hablar, incluso en susurros, es porque el silencio ya no puede sostenerse más. Porque hay verdades que no buscan venganza, solo justicia. Y quizás, solo quizás, el tiempo termine sacando a la luz aquello que durante tanto tiempo permaneció oculto.